Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai, ella es Mochi y aquí venimos a hablar de libros. Y bueno, como estaréis viendo en el título, hoy os traigo mi top de mejores lecturas del 2020. Como ya os comenté en mi top de peores lecturas, siento mucho traerlo tan tarde, pero no he podido grabarlo antes y en este caso agradezco haberlo traído tan tarde porque precisamente uno de los últimos libros que me leí en diciembre del año pasado se ha convertido en una de mis mejores lecturas del 2020 y he podido meterlo en este top. También, como ya os comenté en mi top de peores lecturas, los libros que están aquí están basados en mi opinión personal, en mis gustos, en mi criterio, es una opinión completamente subjetiva. Y al contrario de lo que me pasó en el vídeo de mis peores lecturas, en ese vídeo sí que tenía como súper claro cuáles habían sido mis peores lecturas del 2020, sin embargo no me ha pasado lo mismo con este top, y es que he tenido muy buenas lecturas, entonces ha sido realmente complicado para mí realizar este top porque hay muchas lecturas con muy buena puntuación que han tenido que quedarse fuera. E incluso en este caso, en vez de escoger 6 lecturas, he decidido escoger 10 para intentar abarcar el máximo de libros posibles. Y aún así hay muchas lecturas de las que os he hablado en los wrap-up, a las que les he puesto 4,5, 5 estrellas, 4 estrellas, que no vais a ver en este top porque me ha sido imposible incluirlas. Quiero que sepáis que en este top el hecho de que un libro esté en el quinto lugar y otro libro esté en el cuarto lugar no significa necesariamente que el del quinto me haya gustado menos que el del cuarto, sino que probablemente estén a la misma altura, pero bueno, es un top y he tenido que poner algún orden. Y ya aclarado todo esto, empecemos con el top. En el número 10 no he puesto un solo libro, sino que he puesto una trilogía, porque dos de los libros de esa trilogía, es decir, el segundo y el tercero, me los leí este año y los dos me gustaron por igual. Y se trata de la trilogía de las Guerras del Loto de Jay Kristoff. En esta trilogía nos encontramos en un Japón distópico que está mezclado con trazas de steampunk, donde tenemos a la protagonista Yukiko, que pertenece a una familia muy renombrada de cazadores que tiene el favor del Shogun, y un día el Shogun contacta con el padre de Yukiko y le pide que capture al Arashitora o Tigre del Trueno, que es una criatura mitológica que según las leyendas era cabalgada por shogunes muy importantes o personajes muy relevantes de la historia de este Japón ficticio, y ambos se embarcan en la aventura de encontrar a este supuesto Tigre del Trueno y capturarlo para contentar al Shogun. Efectivamente terminan encontrando a esta criatura mitológica, pero Yukiko termina desarrollando una afinidad y una amistad con este Tigre del Trueno y eso le hace reflexionar acerca del encargo del Shogun. Esta trilogía me encantó no solo por el hecho de que esté basada en Japón, ya sabéis que me encanta Japón, sino por el mundo que construye Jay Kristoff, ya que no es un Japón puro, digamos que es un mundo que está basado en Japón, pero que no es realmente Japón, sino que se llama Shima, pero bueno, claramente comparte las mismas características que la cultura japonesa, y no me gusta solo que se base en Japón para construir su mundo, sino que le añada ese toque steampunk. Además, los personajes que componen las novelas me parecen maravillosos, creo que están maravillosamente construidos, son muy complejos, es muy fácil comprenderlos, empatizar con ellos, entender sus motivaciones, y sobre todo quiero destacar a la protagonista. Yukiko es un personaje femenino que me ha encantado, me parece que tiene unos ideales magníficos, siempre es fiel a ella misma, además es un personaje que evoluciona muchísimo. Al margen de todo esto hay un montón de subtramas que le aportan muchísimo más interés a la trama principal, y esto hace que en general me parezca una trilogía que está muy bien construida, que está muy bien ejecutada, con un mundo fascinante, con unos personajes muy bien hechos, y en definitiva, si os gustan las distopías, si os gusta la fantasía y en general también si os gusta Japón, creo que es una trilogía que podréis disfrutar muchísimo. En el puesto número 9 tenemos El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Es una novela de la que ya os he hablado muchísimo y que sabéis que me encanta. En esta novela tenemos una fantasía épica medieval donde hay 4 protagonistas con 4 puntos de vista. Por un lado tenemos a Ead, que desde mi punto de vista es como la protagonista real de esta novela y que es el personaje que más me ha gustado y la historia que más me ha gustado. Ead finge ser la dama de compañía de la reina Sabran, que pertenece a la corte del reino de Inis. Según la leyenda, tanto ella como las reinas que le han precedido son como las descendientes del santo, que es como la figura religiosa por excelencia en ese reino, ya que fue el hombre que logró terminar con el terror que estaba provocando el Innombrable. El Innombrable es un dragón feroz que lo único que quiere es terminar con la humanidad
y erigirse él como el rey o el gobernante del mundo. Pero según la leyenda, mientras en el reino de Inis haya una reina, el innombrable nunca volverá a resurgir y los humanos estarán protegidos. Por lo tanto, Ead está dentro de esta corte fingiéndose su dama de compañía para protegerla de todos aquellos que intentan dañarla, porque están a favor del innombrable y de que el innombrable resurja, y entonces quieren eliminar a Sabran para que esto pueda suceder. Aparte de esta historia principal, tenemos otros 3 protagonistas cuyas historias terminan estando entrelazadas entre ellas y que terminan completando como digamos esta trama principal. De este libro me gustaron muchísimas cosas. La primera es el mundo tan complejo que crea la autora. Es un mundo de fantasía que tiene muchísimos matices, que tiene una mitología muy lograda. También tenemos como varias religiones completamente enfrentadas que son muy diferentes entre sí. Los reinos también son completamente diferentes, cada uno tiene sus creencias, cada uno tiene sus costumbres, en fin, es un mundo súper complejo, y lo que más me sorprende es que la autora haya sido capaz de condensarlo todo en un solo libro. Es capaz de desarrollarlo en su máxima extensión dentro de un solo libro, y eso es algo que me gustó muchísimo. Aparte de eso, los personajes me encantan, me pasa como en Las Guerras del Loto, que son personajes extremadamente complejos, muy bien construidos, con motivaciones muy sólidas, a los que ves cómo van evolucionando a lo largo de la novela. No siempre están en el mismo punto, sino que avanzan, se desarrollan. A pesar de ser un libro con claras reminiscencias medievales, la autora introduce relaciones LGTB y la manera en la que las lleva me parece absolutamente magistral. El único pero que podría darle es que es un libro muy denso, es un libro con el que tienes que tomarte tu tiempo, porque como ya he dicho, el mundo es muy complejo, no solamente el mundo, sino también la trama. En el número 8 he incluido El ritmatista de Brandon Sanderson. El libro me flipó, es mi primer libro de Brandon Sanderson y me dejó con muchísimas ganas de leer más de este autor, porque creo que la imaginación que tiene este señor es absolutamente desbordante. Los ritmatistas son aquellas personas que son capaces de dibujar con tiza unas ciertas figuras y que estos dibujos cobren vida. El protagonista es Joel, que lo único que desea es ser ritmatista. Acude a una escuela que es mixta, donde van alumnos normales y también alumnos que son capaces de dotarle vida a estas figuras hechas con tiza. Y como la oportunidad de Joel de ser ritmatista se vio frustrada, pues se dedica muchas veces a colarse en las clases de los ritmatistas para intentar aprender todo lo posible sobre este arte. Y debido a sus conocimientos ritmáticos, Joel será escogido como ayudante del profesor Fitch, y esto se debe a que en la escuela comienzan a suceder ciertos eventos extraños que están supuestamente relacionados con estas figuras de tiza, y es que algunos alumnos están desapareciendo en extrañas circunstancias y la única pista que encuentran en los lugares del crimen son líneas trazadas con tiza. Lo que más destaca de esta novela es lo original que es. O sea, yo en mi vida me habría imaginado que se podría hacer un libro sobre monigotes dibujados con tiza que cobran vida y que tienen batallas entre ellos. O sea, es que es alucinante. O sea, el autor ha sido capaz de crear un complejo sistema ritmático que, aunque al principio puede ser un poco complicado de pillar el ritmo, lo bueno que tiene este libro es que tiene muchísimas ilustraciones, y también como Joel se cuela en estas clases de ritmática, pues el autor aprovecha este hecho para explicar al lector cómo funciona la ritmática, cuáles son las figuras que se pueden dibujar con tiza, cuáles son los diferentes movimientos que se pueden realizar con estas figuras, cómo funcionan las peleas entre ritmatistas, etcétera, etcétera. Para resumir, sería como una especie de sistema de magia rollo Harry Potter, pero en vez de utilizar hechizos, utilizan figuras de tiza. A mí esta novela me voló la cabeza porque me parece extremadamente original, y de verdad que tengo muchísimas ganas de leer algo más de Brandon Sanderson porque tiene un cerebro gordísimo. En la 7ª posición, como no podía ser de otra manera, tengo a mi queridísima Laura Gallego con la primera parte de su trilogía Guardianes de la Ciudadela, El bestiario de Axlin. En esta novela tenemos un mundo claramente inspirado en la Edad Media. En este universo, la sociedad ha sido diezmada por unos seres a los que llaman monstruos, que tienen diferentes características y diferentes formas de atacar a los humanos. Nadie sabe qué quieren, nadie sabe de dónde salen, pero lo único que saben es que aprovechan la mínima oportunidad para colarse en los enclaves y matar a los humanos. En una de estas poblaciones vive Axlin, y digamos que el único cometido de Axlin en la vida es simplemente cuidar de los suyos, cuidar de los huertos y poder tener descendencia para asegurar la supervivencia de la población.
Todo esto cambiará cuando un día uno de los máximos responsables del enclave donde ella vive le ofrece convertirse en la escriba. Entonces enseñan a Aisling a leer y a escribir y ella encuentra en esto una nueva motivación y decide hacer un bestiario donde escriba los diferentes monstruos que hay en cada enclave y cómo las personas de las diferentes poblaciones se enfrentan a ellos, ya que no en todos los enclaves están los mismos monstruos. Para ello decide marcharse con los buhoneros, que son estos comerciantes que van entre enclaves, e ir conociendo las diferentes historias de las diferentes poblaciones para apuntarlas en su bestiario y así en un futuro poder ayudar a la gente a defenderse mejor de estos monstruos. Su destino final es la Ciudadela, una ciudad medio legendaria donde se comenta que los monstruos no existen porque hay una especie de soldados que se llaman los guardianes de la Ciudadela que están específicamente entrenados para combatir a los monstruos. A mí este libro me pareció fascinante y creo que esta trilogía tiene la esencia de Laura Gallego, la esencia de cómo ella crea estos mundos fantásticos que son mundos aparentemente sencillos pero que tienen una complejidad impresionante que vas descubriendo según avanzas en la trama. Además el personaje de Aisling me parece absolutamente maravilloso. Una de las cosas que más me gusta de Laura Gallego es su construcción de personajes femeninos. Sus protagonistas siempre son muy fuertes, con unos ideales muy claros que intentan ir en contra de lo establecido. De hecho, lo que me gusta de Aisling es que ella tiene muy claro que no quiere limitarse a lo que la aldea dicta sobre lo que tienen que hacer las mujeres y va a luchar hasta el final por conseguir su verdadero objetivo, que es viajar por el mundo y descubrir cuáles son los diferentes monstruos. Es un libro que te deja con ganas de más. Yo terminé el primer libro queriendo leerme enseguida el segundo porque de verdad que la historia, aunque sea tan simple en apariencia, tiene muchísima complejidad detrás. Así que si no habéis leído nada de Laura Gallego, os recomiendo que empecéis sin duda por esta trilogía. En el sexto lugar tengo Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McKeeston. Creo que se pronuncia así. Aquí tenemos de protagonistas a Alex y Henry. Alex es un chaval medio mexicano que es hijo de la presidenta de los Estados Unidos. Sí, tenemos una mujer presidenta de los Estados Unidos que tiene raíces mexicanas, o sea, partiendo de esa base ya me parece maravilloso. Y la particularidad de Alex es que se lleva a matar con Henry, que es el príncipe heredero de la corona de Inglaterra. Entonces, como ambos países quieren estrechar sus relaciones y que esa rivalidad pase a un segundo plano y que todo el mundo se crea que son dos jóvenes que se llevan estupendamente, tanto la presidenta de Estados Unidos, la madre de Alex, como la Casa Real de Inglaterra deciden poner en marcha un plan mediante el cual Henry y Alex tienen que acudir a muchos actos juntos y tienen que aparecer en público fingiendo que son muy buenos amigos, que se llevan estupendamente y que todo está maravilloso entre ellos. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Aparte de que se odian, que empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Es decir, esto es un enemies to lover de manual. Si a mí es un cliché que ya de por sí me encanta, que encima sea gay ya le da como un extra de puntos. Y si además incluye salseo, porque estamos hablando de que se van a liar el hijo del presidente de Estados Unidos con el príncipe heredero de Inglaterra, es que me parece maravilloso. Es verdad que hay partes más aburridas porque evidentemente tienen que hablarte de cómo funciona la política en Estados Unidos, porque además todo está contado desde el punto de vista de Alex. También tienen que explicarte cómo funciona la política en Inglaterra, porque bueno, son cosas necesarias para entender la trama. Y es verdad que estos momentos fueron un poco más aburridos porque a mí personalmente me importa tres pimientos, yo lo que quería era el salseo. Pero si os gustan los romances de enemies to lover, os gusta el salseo y además os gusta sufrir, porque ya os digo que vais a sufrir, es que este es vuestro libro. En el quinto lugar tengo La voz de Amunet de Victoria Álvarez. En La voz de Amunet tenemos dos líneas temporales que se complementan. En el presente se narra la invasión de Egipto por Napoleón Bonaparte y a su vez esta línea temporal está narrada por dos personajes. Por un lado tenemos a Gabriel o Gabriel, que es un muchacho que acaba de llegar a París con su tío y que son investigadores que ha enviado el Museo del Louvre a Egipto para acompañar a Napoleón Bonaparte en su expedición y estudiar los diferentes descubrimientos que se están realizando en Egipto. Por otro lado tenemos a Shanin o Shanen, no sé cómo se pronuncia, que es un muchacho que pertenece a una banda de ladrones y que un día su jefe les hace un encargo un tanto peculiar y a raíz de ese encargo se topará con Gabriel y a partir de ahí sus vidas se entrecruzarán y se verán obligados por diferentes motivos a trabajar juntos. Además de todo esto, Shanin tiene una peculiaridad y es que es capaz de comunicarse con los muertos y esto añadirá a otro personaje a la trama que es Amunet, que se trata de un espíritu que está atrapado en una tumba con la que Shanin se encontrará y Amunet aprovechará que Shanin puede escucharla
para quedarse con él y pedirle ayuda para resolver una deuda pendiente que tiene con el pasado. Por otro lado tenemos la otra línea temporal, que es cuando Amunet estaba viva. Amunet fue una importante Geka o maga cuyo poder consistía en ser capaz de comunicarse con los animales. Es por eso que la reclutan en un importante templo para educarla y para que sea capaz de desarrollar sus habilidades y servir a los sacerdotes en un futuro. Allí conocerá a Kai, un talentoso escriba, y entre ellos comenzará una bonita relación que pasará de la amistad al amor. Vale, lo primero que tengo que destacar de este libro es que está magníficamente documentado. Se nota muchísimo que la autora ha hecho una magnífica labor de documentación. De hecho, al final del libro te comenta algunas de sus fuentes, y esto se nota muchísimo porque tú estás leyendo el libro y realmente crees que estás en Egipto. También sucede lo mismo con el presente, donde tenemos a Napoleón y todo esto, pero yo lo siento, a mí la línea temporal que más me gustó fue la de Egipto, porque me parece la más interesante, la más compleja, la que tiene más salseo, y a mí la parte de Francia como que sinceramente me la peló un poco. Además, en la parte de Egipto lo bueno que tiene es que tiene muchísimo salseíto, porque estamos en una época en la que la religión egipcia se está dividiendo. Por un lado tenemos el culto a Amón, por otro lado tenemos el culto a Atón, y eso provocó muchísimos conflictos. Entonces es muy interesante cómo la autora nos habla de esta época. Además, la relación que se desarrolla entre Amunet y Kai me parece absolutamente preciosa. Es una de esas relaciones que está tan bien construida que te llega al corazón. Así que nada, os recomiendo que si os gusta Egipto y si no habéis leído a Victoria Álvarez, pues este es un libro magnífico para empezar con ella. En el cuarto lugar tengo, como no, Heartstoppers de Alice Oseman, en concreto el primer volumen, que es el único que me he leído por ahora. Tenemos a dos protagonistas, Nick y Charlie, que son chavales de instituto, uno de ellos abiertamente gay y el otro supuestamente hetero, que se conocen en clase, comienzan a hacer muy buenas migas y todo va estupendamente hasta que Charlie se da cuenta de que lo que siente por Nick pues no es solamente amistad, con el problema que ello conlleva, ya que Nick es supuestamente heterosexual. Una novela preciosa que nos habla de algo como ser gay en el instituto, que todos sabemos que si el instituto ya de por sí es una época bastante dura, pues imaginaos si encima no sois heteros blancos. También nos habla de la adolescencia como esa etapa de autodescubrimiento. Es una historia realmente tierna donde conectas muchísimo con los personajes, que al ser una novela gráfica se lee muy rápido, y de verdad que estoy deseando leer los siguientes volúmenes. Ahora sí, empezamos en el top 3. En el número 3 tengo Mañana Azul de P.S. Brown, que es la tercera parte de la trilogía de Amanecer Rojo. También os he hablado hasta la saciedad de estos libros, ¿vale? Lo sé, es que me encantan. Y aquí tenemos una distopía que transcurre en Marte, donde la sociedad está dividida por colores dependiendo del color al que pertenezcas, eres de una clase social u otra. Y el protagonista se llama Darrow, que pertenece a los rojos, que son los encargados de trabajar en el planeta Marte para convertirlo en habitable para la humanidad. Y durante mucho tiempo les han hecho creer que ellos eran los más importantes, que sin ellos la sociedad no podría funcionar, hasta que se descubre que todo ha sido una mentira gordísima de los dorados, que son como la élite, que básicamente les tenían engañados para seguir explotándolos. A raíz de este suceso nace en Darrow un sentimiento de venganza contra las élites para cambiar el statu quo, porque está hasta las narices de ser la última mierda. Entonces los reclutan para iniciar una revolución que consiste en entrenar a Darrow y convertirlo en un dorado, modificarlo genéticamente, modificarlo físicamente e introducirlo dentro de este escalafón social. De esta historia me gustó todo. No os puedo hablar mucho de Mañana Azul porque es una tercera parte y sería spoiler, pero lo que destaco siempre de esta trilogía es no solo la complejidad de la trama, la complejidad del mundo, que el autor mezcla diferentes, digamos, estilos como el rollo ciencia ficción, también la distopía, también hay referencias bastante claras a la antigua Roma, sobre todo en el primer libro. Como ya he dicho, la trama es muy compleja, hay un montón de subtramas que le aportan muchísima calidad y muchísimo interés a la trama principal. Los personajes son absolutamente magníficos. P.S. Brown es, creo, uno de los mejores autores que yo haya leído en lo que se refiere a construcción de personajes, porque son muy humanos. El único punto negativo es que hay un elenco demasiado grande de personajes, pero todos esos personajes son importantes. Quiero decir, no crea un montón de secundarios que luego no pintan nada en la trama, no, sino que absolutamente cada personaje está perfectamente planeado, está perfectamente pensado para tener una presencia importante e integral dentro de la trama, y eso me gusta muchísimo. Además, la forma de escribir del autor me parece magnífica. Tiene unos plot twists que te deja con la boca abierta.
La he recomendado muchísimas veces y no me cansaré de recomendarla. De verdad, si no le habéis dado la oportunidad a esta trilogía, os animo muchísimo a que lo hagáis porque es que no os va a dejar indiferentes. En segundo lugar, vengo a hablaros de ese libro que me leí a finales de diciembre y que no sabía que iba a entrar en este top y me ha sorprendido gratamente, y se trata de La verdad sobre el caso Quebert de Joel Dicker. Bien, el gran misterio que hay que resolver en esta novela es quién mató a Nola Kellergan. Fue un asesinato de una muchacha de 15 años que pasó hace muchísimos años y nadie ha conseguido averiguar quién fue el que la mató, por qué la mataron, ni siquiera dónde está su cadáver. La historia empieza cuando Marcus Goldman, que es un joven escritor que ha ascendido muy rápido al éxito porque ha publicado un solo libro y ha sido un bombazo, se da cuenta de que es incapaz de escribir otro libro, de que es incapaz de estar a la altura de su primera novela, y decide contactar con su antiguo profesor de literatura, también escritor, Harry Quebert. Entonces, para intentar subsanar esa falta de imaginación o falta de creatividad para escribir su nueva novela, decide mudarse con él temporalmente unos días, y esto le ayudará a retomar la relación que tenía con su profesor. Poco después, Marcus, cuando ya ha regresado a su casa, se enterará de que han detenido a su profesor Harry Quebert porque se ha descubierto que en su jardín estaba enterrado el cadáver de Nola Kellergan. A partir de ahí, Marcus iniciará una investigación para averiguar qué fue lo que sucedió realmente con esa muchacha, qué relación tenía el propio Harry con esa niña de 15 años, y para intentar demostrar que su maestro es inocente y que él no la mató. No os quiero contar mucho más del libro porque quiero que os sorprendáis como me sorprendí yo gratamente cuando me lo leí. Es un señor tocho que yo me terminé en 3 días. Es un libro que una vez lo empiezas a leer no quieres soltarlo. No quiero soltarlo porque en cada página te van dando información nueva, información sorprendente, y tú solamente quieres seguir avanzando y descubrir qué narices pasó. Principalmente en esta historia tenemos como 2 tiempos. El presente, que sería la investigación que se hace acerca de Harry y de lo que sucedió con esa muchacha, y el pasado, donde Harry te va narrando cómo conoció a Nola y qué clase de relación tenían ellos dos. La trama está llevada magníficamente bien. Hasta el último minuto no sabes qué pudo suceder con Nola, o sea, es que literalmente no tienes ni puñetera idea qué pasó con esa muchacha. No solo engancha muchísimo, sino que también está súper bien escrito, los personajes están súper bien perfilados, la dinámica entre los personajes fluye de maravilla. Otra cosa que también me gustó mucho es que la psicología de los personajes, que me parece un elemento muy importante en los thrillers, está muy bien conseguida. Este libro me ha dejado con muchas ganas de leer más de Joel Dicker, y espero que el año que viene caiga alguna obra más de este autor, porque de verdad que esta novela me ha dejado súper impactada. Y ya sí, en el número 1, un libro que seguramente muchos habréis imaginado porque hace poco hice el wrap up y ya lo comenté por encima que había sido una de mis mejores lecturas, y se trata de Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Esta novela tiene todas las cosas que a mí como lectora no me atraen nada. Por un impulso decidí leerme este libro y sinceramente qué gran impulso, porque es mi top 1 de mejores lecturas del 2020. En esta novela tenemos a Monique, que es una periodista que está trabajando en una buena revista, pero que en general es una periodista bastante mediocre, que no es muy conocida y que siente que su carrera está estancada, pero todo cambiará cuando un día su jefa le diga que Evelyn Hugo quiere hacer una entrevista con ella. Evelyn Hugo fue un icono durante los años 50, 60 y 70, creo recordar, de Hollywood, rollo Marilyn Monroe y estas actrices súper famosas de esa época de Hollywood. Cuando queda por primera vez con Evelyn, esta le comunica que no tiene intención de dar ninguna entrevista, sino que lo que quiere es que Monique escriba su biografía. Esta novela ha sido magnífica, ha sido el gran descubrimiento del año, y la clave de eso ha sido el personaje de Evelyn Hugo. Es un personaje que está tan bien construido que mientras tú vas leyendo su biografía, tú estás convencido de que esa mujer existió de verdad y que esa biografía no es ficticia. La exploración de la moralidad humana, de la ética, de la personalidad y del comportamiento que tienen los humanos que hay en este personaje me parece absolutamente brutal. Evelyn Hugo no es una buena persona. Evelyn Hugo es una persona que ha sufrido muchísimo, no solo por la pobreza en la que nació, sino también por el enorme machismo de la industria de Hollywood, y entonces lo que hace Evelyn es algo lógico. Si todos queréis aprovecharos de mí, si todos queréis abusar en cierto modo de mi fama, de mí como mujer, lo que voy a hacer va a ser a la inversa, me voy a aprovechar yo de vosotros. Se utiliza a sí misma y utiliza su cuerpo y su sensualidad y el poder que sabe que ejerce en los hombres para labrarse una carrera. Y lo mejor de todo es que Evelyn Hugo no solamente destaca por ser guapa, por ser carismática, por estar buenísima, sino que también destaca por ser una actriz maravillosa. Lo que pasa es que ella sabe que ser actriz maravillosa en aquella época en Hollywood no es suficiente para que la gente hable de ti,
no es suficiente para que la gente te respete y siempre tienes que tener una figura masculina a tu lado para tener cierto renombre o para poder abrirte paso en la industria de Hollywood. En este libro se habla de feminismo, se habla de relaciones LGTB, se habla de lo podrida que está Hollywood y de lo mucho que tienen que sufrir las actrices en ese entorno. También otra cosa que me gusta muchísimo de Evelyn es que tiene tanto luces como sombras. Evelyn no es una buena persona, pero ella siempre hace lo que cree correcto, lo que cree mejor en ese momento, muchas veces para ayudarse a sí misma, porque ella sabe que si ella no se cuida, nadie la va a cuidar, pero también, por supuesto, trabaja para ayudar a sus amigos, para intentar que sus amigos tengan la mejor vida posible, incluso muchas veces sacrificándose a ella misma, sacrificando su honor, sacrificando su imagen pública para que la gente que le rodea y la gente a la que ella aprecia pueda estar protegida gracias a esto o pueda obtener éxitos gracias a esto. Es decir, es una mujer muy sacrificada que muchas veces puede parecer un personaje egoísta porque pisotea a los demás para conseguir sus propósitos, pero que realmente lo piensas y dices, es que si yo estuviera en el lugar de Evelyn haría lo mismo. Y no paro de repetir que leáis este libro porque de verdad es que es magnífico y aunque la premisa puede no llamarte la atención y puede que sea un libro que jamás leerías porque no es para nada tu estilo, de verdad que todas las buenas críticas que tiene esta novela lo merecen porque es un libro magnífico que te va a sorprender un montón y que probablemente se cuele en una de tus mejores lecturas porque es un libro que cuando lo terminas te deja muy tocado. Y hasta aquí mi resumen de mis mejores lecturas del 2020. Contadme si coincidimos en algunas, si os habéis leído estos libros, qué os parecen, cuál ha sido también vuestras mejores lecturas. Como siempre, en la cajita de descripción os voy a dejar la reseña de los libros para que profundicéis un poquito más en mi opinión si os interesa. También recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, donde vamos publicando todo lo que leemos, todo lo que reseñamos y por supuesto subimos actualizaciones del canal. También pasaros por el blog donde reseñamos todo lo que leemos y en general subimos entradas relacionadas con literatura. Si os ha gustado este vídeo, os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.